Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Osvaldo, bienvenido a Radio Sucesos, a Noticiero Sucesos. Ya habíamos hablado de esto en algunas ocasiones, pero como una posibilidad. Esto se acaba de cristalizar en los últimos días. El presidente de la República ha enviado este proyecto urgente a la legislatura. 3 puntos del IVA, que significan más o menos 1.300 millones de dólares, de los cuales necesitan 1.020 millones para afrontar el conflicto interno contra el terrorismo. Ya no es delincuencia, es terrorismo, pero el ministro se ha sincerado y mucho más en las últimas horas. Le ha dicho que esto no es solo por el tema del terrorismo, sino porque hay una crisis congénita, una crisis del cortísimo plazo, que si no se logra recaudar estos recursos, no se va a poder pagar sueldos quizá en el mes de febrero o marzo. También lo habíamos discutido, Osvaldo. Bienvenido. Buenos días, Edgar. Gracias por la invitación. Bueno, se confirma lo que usted comenta que habíamos hablado, es decir, la crisis fiscal ha llegado a un punto en donde realmente es muy delicado continuar en esta misma senda. Yo creo que vale la pena hacerse un par de reflexiones. La primera, creo que si es que usted solo enfoca el lado de los ingresos, está cometiendo un error. Es decir, está suponiendo que este es un problema de ingresos. Y no es solamente un problema de ingresos, es un problema fiscal complejo que tiene que ver con la propia estructura del Estado. Ahora, se ha confundido mucho esto de la estructura y la eficiencia, la eficacia de un Estado Que a también través. incide, ¿no? Sí, por supuesto, a través de pensar que estamos proponiendo sacar a la calle doctores, policías, no, no es esa la idea. La idea es tratar de tener un espacio en el que podamos estar seguros de que cada dólar que usted envía a educación, primero, se utilice en educación, segundo, es eficientemente utilizado y tercero, no es corrupción. Y eso es lo que está en duda. Entonces, si de ese estudio del Estado y su eficacia y su eficiencia, etcétera, sale que usted, por ejemplo, tiene demasiados empleados en Petroecuador, en las empresas públicas, etcétera, pues es otra cosa. Pero deberíamos combinar la forma en que nosotros enfrentamos este problema. Porque está bien, el ministro ya lo ha separado, creo que es una persona honesta, sincera, me parece que tiene buenas intenciones además, en decir, ¿saben qué? No es solo la guerra, es un problema fiscal también. Y segundo, lo que necesito es que esto sea permanente. La respuesta entonces es, cuidado con que le pase lo que habíamos hablado, el 2016. Usted subió 2 puntos al IVA, ese año también tuvo déficit y de ahí en adelante lo mismo. Entonces, ahí creo que se confirma la hipótesis que yo mantengo. No es un problema solamente de ingresos, es un problema de ingreso y de balance, es decir, de estructura de su Estado para que sea sostenible. De lo contrario, usted le va a meter 3 puntos del IVA, 1.300 millones de dólares más al año, y después de 6 meses o 8 meses o un año estaremos en la misma discusión. Es decir, que ha pagado deuda, que los sueldos le crecen porque la educación, por constitución, tiene que seguir gastando más, lo mismo la salud, no tiene ni idea de cuánto está gastando, de cómo está gastando, y entonces el problema sigue siendo el mismo. 1.300 millones de dólares en el caso que los legisladores estén de acuerdo con elevar el IVA, que no están de acuerdo. Ya vamos a ir a eso. Pero las cifras son aterradoras. O sea, hay una necesidad de financiamiento de 11.000 millones de dólares. Ujú. Hay atrasos casi por 5.000 millones de dólares. El déficit fiscal, según el ministro, es de 5.300 millones de dólares. Ujú. 1.300 millones de dólares todavía sigue siendo insuficiente. Se da cuenta, yo creo que con eso primero se confirman las cifras que algunos habíamos alertado desde hace varios meses, es decir, Y que el mientras, ministro de Finanzas de entonces decía, ustedes están equivocados, analistas. claro, y él decía, bueno, todos están locos y yo estoy bien. Entonces, ahora creo que es importante también confiar en que los analistas que estamos fuera de la política sí transmitimos información que es confiable. Ese es un primer tema. Y segundo, pues lo que usted bien acaba de confirmar, 1.300 termina siendo muy poco. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto de su gasto es inflexible? Yo lo he mencionado en varias ocasiones, 73%, es decir, gasto corriente que es inflexible, que no se puede mover.
un camino podría ser empezar a trabajar con las nuevas autoridades en indicadores de medición, en que los funcionarios públicos tengan partes variables y partes fijas. Por ejemplo, no se olvide del caso de Portugal, Edgar, en donde para evitar un shock que también era de proporciones bien grandes, lo que hicieron fue bajar salarios a través de beneficios. Es decir, hay un montón de alternativas que uno debe analizar para entender cómo esto se sostiene. Pero es indudable, lo que dice el ministro es cierto y lo había comentado yo. Si usted sostiene estos atrasos, ya comienza a contagiar toda la economía. Por ejemplo, tenemos ya clientes que nos dicen no te puedo pagar, esperamos, y ese cliente Porque a mí no me probablemente, paga el porque a mí Estado. no me paga el Estado. Y entonces ese cliente tal vez le responda al banco lo mismo, es decir, oye, no te puedo pagar porque el Estado no me paga. Y entonces sí existe el riesgo de contagio de una falta de liquidez en el sistema que realmente parte de un mismo actor desde hace 15 años, que es el Estado. Y entonces eso se corrige o se corrige, Edgar, en dolarización, es decir, no hay salida. Si estuviéramos como Argentina antes de mi ley, habrá que ver cómo le baja, entre paréntesis, pero si estuviéramos en Argentina, usted emite moneda y ahí va pedaleando, pedaleando y la inflación le acompaña en cifras galopantes. Pero en dolarización no. O Claro. usted tiene los dólares o no, o se corrige o no se corrige. Entonces, el punto al que podemos llegar es vernos las caras y decir, bueno, no tengo plata. Y eso es lo que puede pasar si no actuamos sobre estos problemas. Por la insuficiencia, me imagino, de la recaudación, 1.300 millones de dólares, que este mismo ministro de Finanzas está hablando de que tiene a la mano la posibilidad de la focalización de los subsidios. Sí. Ahora, ahí le pregunto a usted que es el experto, porque hemos hablado que los subsidios más o menos alcanzan como 4.000 millones de dólares, pero parece que son los subsidios a nivel general. El subsidio a los combustibles, a la gasolina extra, al diésel, tiene una dimensión menor, pero que de todas maneras da la impresión de que se está regalando a quien no lo necesita. Correcto. Me parece que son como 650 millones de dólares, que en este momento sí, sí sirven, pues, ¿no? Además, creo, Edgar, que es un tema de principio, decía yo recién en un panel que estuve invitado el fin de semana, en donde economistas de izquierda más bien decían, hablemos de los subsidios a las empresas, de las exenciones. Yo les decía, por supuesto, pero partamos también de un primer análisis, que es entender qué tan eficaz, eficiente son los subsidios que estamos entregando, uno por uno. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el más ineficiente? El que menos llega a la gente pobre es el de los combustibles. Entonces, partamos de un análisis sincero, indudablemente ahí usted también tiene que hacer una reforma tributaria en el sentido de cómo cobrar mejor impuestos. Es otro gran tema. Es decir, esto yo le abarcaría a través de varias acciones, Edgar. Yo intervendría en las empresas públicas, intervendría al menos un hospital con una empresa privada para entender qué está pasando, para que me digan, oiga, usted tiene demasiado acá, muy poco aquí, le falta esto otro. Eso es lo que yo haría primero. Y los, Pero en general para evitar, pues, en ciertos sitios del dispendio exacto, o el mal manejo, y el la propia desorden. corrupción, y la propia Pero corrupción. la Contraloría no se supone que está para eso. Lo que creo es que la Contraloría tiene un radio de acción que probablemente es limitado en términos de medir eficacia y eficiencia. Porque a la Contraloría le tienen miedo los funcionarios públicos y por eso es que no hay ejecución. También hay de eso. Pero ¿cómo usted le pone a medir a la Contraloría que estén demasiados doctores o pocas enfermeras? Eso no va a ser la Contraloría. Eso probablemente O le quizá haga. no es su misión. No, no es que no es. Entonces, por eso es que usted debe intervenir esas empresas públicas y debe sacar conclusiones auditables. Porque lo otro que yo no puedo entender, Edgar, es cómo usted tiene un Estado que no rinde cuentas. Es decir, usted cuando tiene una... A ver, yo vengo del sector real y probablemente tenga ese chip metido en la cabeza que es diferente a la administración pública, pero algún parecido, algunas cosas sí tiene. Cuando usted es un gerente de una empresa, no es que no rinde cuentas a la junta de accionistas o a su directorio, Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. claro. En este caso, el país es el dueño, es el mandante, es el que dice, ríndame cuentas. Entonces deberíamos recibir los estados de cuenta de Petroecuador, los de CENEL, de SELEC, balances, no los tiene. Entonces, decir subo el IVA me parece que es una cosa también simplista. Es decir, como que usted dice, bueno, ahí se arregla el problema, no se va a arreglar. Usted tiene que trabajar en todo esto y presentar un gran paquete. Me gustaría, por ejemplo, hablar de un par de puntos del IVA, al mismo tiempo hablar de unos centavos en los combustibles que se canjeen y que vayan a un fondo específico que pueda ser auditado,
porque lo otro que pasó en el 2016, y le decía yo a usted y hablábamos juntos del terremoto de Manabí, usted subió los 2 puntos del IVA y ahora tiene casos de corrupción. Claro, Ese es el resultado. por supuesto, ¿no? Usted, Y ahí están todavía viviendo en carpas algunos de los damnificados. correcto. Imagínese, 8 años más tarde. Correcto. Eso es lo que yo propongo que no pase. Y entonces, para aquello, estoy diciendo que la solución debe ser integral, debe ser un análisis administrativo, público, pero de entender su estructura, sus empresas, qué pasa con el IES, qué pasa con el BIES, qué pasa con la salud. Y entonces, claro, uno saca conclusiones y dice, miren, esto necesito. Y entonces, claro, tengo que subir el IVA, tengo que subir unos centavos la gasolina y los combustibles, tengo que focalizar ciertos subsidios de esta manera, pero no así, pues, o sea, no es que de la noche a la mañana sí tome 3 puntos del IVA y es para combatir la delincuencia, porque además, Edgar, otra cosa que tenemos que tener bien claro los ecuatorianos es que el narcotráfico y la narcopolítica y la narco todo está bien incrustada ya en el país, Lamentablemente. lamentablemente. Y yo tengo el recelo de que el momento en que usted ingrese mucha plata al sistema de seguridad, corre el riesgo de que también existan temas de corrupción. Es decir, luego se entere de compra de sobreprecios en compra de armas, que no sé, porque usted no está pudiendo controlar el aparato público. Y entonces la primera señal que debe dar un Estado es que está en control. Y lo segundo que le debe acompañar es que las instituciones que están dentro de ese Estado tienen, perdón la redundancia, institucionalidad, es decir, tienen independencia para que usted le sirva a la Contraloría, le sirva a la Fiscalía, y eso es lo que en el Ecuador yo lamentablemente veo que todavía no sucede. 8 de la mañana, diálogo con el ingeniero Osvaldo Landazuri en el noticiero Sucesos. Bueno, hay algunas consideraciones de algunos sectores poblacionales sobre el tema de los combustibles, porque se habla de focalización de los combustibles como una medida que estaría una suerte de plan B en el gobierno, ¿no? Focalización de los combustibles, pero si de todas maneras con una subida del IVA van a subir los combustibles. Sí. Ahí se hablaba de que usted puede llenar el tanque de un vehículo estándar con $20, que eso significa 60 centavos más si se aplica el incremento del Así IVA. es. Usted no va a dejar de tanquear los $20 de su auto, usted necesita y la comparación es mínima. O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no focalizar el subsidio de los combustibles? Es decir, si usted me entiende, el efecto sobre el tema gasolina Sí, en claro, las economías de los claro. hogares, por un lado. Pero por otro lado también tiene que ver una especie de efecto político, ¿no? Porque el señor Isa ya hizo una advertencia Mm. hace 3 semanas cuando se habló de focalización de los combustibles. No sé si tenga sentido seguir haciendo esta advertencia cuando tenemos en este momento un problema estatal contra el terrorismo. Sí, y usted recordará que la propuesta que yo hice era canjear subsidios por inversión. En este caso, la inversión sería seguridad. Y yo creo que va a tener muy pocos ciudadanos que se opongan a que la seguridad tenga los recursos suficientes. Ahora, Edgar, el tema también es separar la temporalidad y la situación de los problemas que usted está enfrentando. La situación de terrorismo, de guerra, etcétera, tiene un principio y tiene un final, se supone. Es decir, usted debería llegar a un estado estable. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero el problema fiscal permanece y permanece de manera indefinida. Entonces son aproximaciones distintas. No podemos mezclar las mismas soluciones para los dos problemas. Tal vez tienen aristas, tienen vasos comunicantes, sí, pero son temas que en un momento se podrían aproximar de diferente manera. ¿Yo qué he propuesto? Usted combine el IVA con impuestos a sectores que han sido de mucha bonanza en estos años, el sector bancario, el sector de alimentos y bebidas, las empresas más grandes, puede hacerlo como un impuesto de guerra, pero el problema fiscal no tiene esa aproximación. El problema fiscal tiene una aproximación de ingreso permanente. Entonces, combinar los dos, claro, tienen aproximaciones que pueden ser riesgosas. Entonces, en ese caso, lo de los combustibles debería ser parte de la aproximación al problema fiscal permanente. Es decir, usted dice, muy bien, lo primero que voy a invertir es en seguridad y aquí está mi rendición de cuentas. Tantos centavos significan tantos fusibles, tantos chalecos, tanto esto.
Después de aquello, los combustibles financian escuelas en el sector rural, financian una carretera y tiene usted un plan, tiene en definitiva una planificación, que eso entre paréntesis odian los economistas libertarios. Ellos dicen, ¿para qué planificar? Deja que el Estado planifique, perdón, el mercado planifique todo. Sí, porque odian al Estado, Porque pues. odian el Estado, eso le Claro. pasaba a Lazo, ese era el problema que él tenía. Y entonces lo que sucede ahí es que usted termina descontrolado en un país que necesita un Estado que guíe de cierta manera el comportamiento de los actores económicos. Ya que lo ha mencionado Osvaldo, en la Asamblea Nacional el correísmo ha dicho no al IVA, graben a la banca. La banca, dice el correísmo, tiene 2.000 millones de dólares como utilidades en el año 2023. Venía escuchando al presidente de Asobanca y dice, no son 2.000 millones, son 700 millones. Sí, alrededor de Pero 800. el tema es, si se graba las utilidades de la banca, ¿no? Aquí corre en peligro la capacidad de otorgarle créditos a la ciudadanía, Sí. que de alguna manera puede incidir sobre la dolarización. Al Lo- respecto, ¿qué nos puede decir usted? Es verdad, es verdad. En resumen, ahí usted tiene un efecto que puede ser doble. Por eso yo me refería más que a un impuesto específico sobre las utilidades, a una contribución general de los sectores que han tenido mejores resultados. Pero esa contribución, claro, no puede ser una locura como 25 o 30% de las utilidades. Eso es lo que pude leer en redes sociales respecto a la propuesta del correísmo. No va por ahí la propuesta mía. Yo lo que sí Porque creo, esa sí acabaría con el sistema financiero en el país. no sé si acabaría, pero lo que ocasionaría a ustedes es que los préstamos se frenen más a raya todavía. Entonces hay que entender que usted a un sector como el bancario no le regula por ley solamente, sí le obliga a tener resguardos, le obliga a tener encajes, está muy bien. La banca ecuatoriana, Y muy lamentablemente recordada, no se podría conceder créditos pues a cualquier persona, le estarían le limita, expurgando, le ¿no? Y limita. así, usted no le voy a dar. No, y además, él lo que hace es prefiere darle el préstamo, lo que está pasando hoy mismo. Prefiere darle el préstamo a la persona o a la empresa que paga 16% por un crédito a los corporativos que pagamos 8 o 9%. Entonces, el otro problema que usted tiene es que las tasas están fijas. Pero la propuesta que yo digo es distinta. Es una contribución de guerra que tiene porcentajes muy pequeños y que estaría relacionada con algo muy puntual. En el caso de Que por concepto es temporal, que por porque así concepto es sucedió en temporal. 1995. El Correcto, impuesto al rodaje y otros impuestos que se pusieron en vigencia en enero del año 1995 duraron hasta abril, mayo de ese año y nada más. correcto, correcto. Entonces, eso sí es diferente a decir están ganando mucha plata y les pongo un impuesto. No, no es esa la idea. La idea es que todos deberíamos contribuir, es decir, empresas grandes, bancos, todos a esto puntual. Pero insisto, la aproximación al problema permanente es diferente. Y allí sí no veo ningún plan. Es decir, ahí usted sí no tiene ningún análisis de que, por ejemplo, la plata que usted recaba en IVA o la plata que todos damos para el esfuerzo de guerra va para pagar los sueldos de los brokers al día siguiente. Entonces, si es que usted hace eso, probablemente no va a ganar absolutamente nada como en el 2016. Es decir, usted mezcla tanto las cuentas en su esquema de gastos que a la larga no tiene ningún tipo de control de lo que está pasando. Ahora, otros le dicen al Estado, vaya donde el Fondo Monetario Internacional, vaya donde la banca extranjera, vaya donde los multilaterales. El ministro de Finanzas lo que dice, señores, ¿cómo podemos ir allá si estamos con un riesgo país cercano a los 2.000 millones de dólares? Y eso que con el envío del proyecto del IVA a la Asamblea bajaron 100 puntos. Pero, sin embargo, sigue siendo alto, son 1.963 puntos el riesgo país. Pero con eso, ¿qué tipo de fondeo podemos tener? Eso no nos soluciona los problemas No, gravitantes que tiene la caja no. fiscal. Y además, la respuesta del ministro debió haber sido justo para ir a los multilaterales, necesito primero hacer esto. Es decir, usted necesita ir con un plan. ¿Se acuerda usted lo que le pasó a Noboa cuando fue a decirles a los multilaterales, denme un crédito puente y les pago 9 meses y por otro lado voy a hacer una reforma para bajar impuestos?
regresó con más Guardaron riesgo silencio, país. guardaron silencio, ¿no? Y le dijeron, vea, vaya y vea bien lo que le está pasando para que se dé cuenta en lo que va a asumir. Pero otra cosa es venir con tres proyectos de ley Claro. aprobados por la Asamblea, uno de ellos el incremento del IVA. Uno de ellos el incremento del IVA, el otro el canjeo de subsidios por seguridad, llamémoslo así. Empecemos a conversar con las comunidades indígenas y digamos, esto va a ser, insisto, Edgar, esto va a servir para esto y esto. De tal forma que usted con gusto paga los 30 centavos más y dice, bueno, ahora puedo pensar que mi hijo está tranquilo en un compromiso que tiene hoy en la noche o puedo salir tranquilo en la tarde. Eso no va a tener ningún tipo de oposición. Pero si usted lo plantea como hoy lo está planteando, Edgar, ahí es donde dice, ¿por qué les condonan las deudas a los más ricos y nos suben los combustibles? Sea consistente. De presidente, yo Que no deja pagaría. de ser una contradicción, ¿no? Es una contradicción indudable. Yo he sido muy objetivo y cuando pasaba en el gobierno de Lazo lo decía, tienen razón los movimientos sociales en decir, si el presidente mismo debe 80 millones, bueno, pague primero eso y de ahí sí todos ponemos el hombro. Entonces hay que aceptar, eso es correcto. Entonces las empresas, los empresarios, los gremios que son tan buenos para ser funcionales a los gobiernos de turno, deberían hablar con franqueza y decirles muy bien, a ver, estas son las empresas que están operativas y que tienen este problema. ¿Por qué? Porque es un juicio, porque no le han hecho una aproximación errada en el SRI o en el SENAE o lo que sea, que sí pasa. Uno pelea porque dice, no, no está bien lo que está haciendo la autoridad. Entonces, hay que ser consistentes, hay que entender los problemas, en resumen, qué alcance tienen y hay que tener una aproximación general, Edgar, global, que le permita al país tener certezas en los diferentes campos que usted esté enfrentando como problemas. Perfecto, Osvaldo. Muchas gracias por sus opiniones. Gracias por su presencia. A las órdenes de Edgar, es un gusto siempre. Estuvo con nosotros el ingeniero Osvaldo Landazuri, destacado analista económico.